Listo, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos a este jueves 10 de febrero. ¡Ay, 10 de marzo, perdón! Estoy en febrero todavía. Es que este tiempo se me ha pasado muy, muy rápido, realmente. Y pues bueno, sí, estamos a marzo ya y 10 de marzo. Muy buenos días, Sandra Calderón, bienvenida. Muchas gracias por seguirnos siempre, estar presente y compartir el material. Gracias a quienes están
en esta transmisión en vivo. Esta ocasión publicamos el evento justamente ya ayer, pero bueno, todos los que ya son fieles seguidores saben perfectamente que hacemos siempre cada jueves. Una vez que arrancamos desde el primer jueves de este año, pues empezamos todos los jueves a reserva de que se avise que hay una cancelación del evento, pero pues bueno, aquí estamos. Y para los que se van a ir enterando quizá más tarde que hubo esa transmisión que me pareció un tema bastante interesante, que ahorita vamos a estar compartiendo, pues bueno, de todos modos está la grabación en la página de Facebook y como siempre les comparto también en la página, bueno, en el canal más bien de YouTube, donde ahí vamos a poder, bueno, donde ahí, perdón, ustedes van a poder buscar completamente los temas diferentes y creo yo muchísimo más fáciles a buscarlos directamente desde la página. Como siempre, me voy a presentar. Mi nombre es Ángeles Gutiérrez. Soy la administradora y la fundadora de esta página. Y bueno, estoy muy contenta de poder continuar y de que ustedes me sigan permitiendo compartir muchísimo más temas en este tiempo que pues sí considero que se va aprendiendo mucho de diferentes contextos, ¿no? A veces no nos imaginamos que el tema que a veces se escucha o que estamos realmente compartiendo y demás, pues se vuelve parte de la vida cotidiana. Entonces, pues el día de hoy el tema son pérdidas y las inseguridades o pérdidas afectivas y la inseguridad, que de alguna manera pues se vuelve algo muy, muy cotidiano. Realmente quiero compartirles que, bueno, yo soy especialista en la psicología clínica desde las 3 poblaciones que son niños, adolescentes y adultos. Trabajo, evidentemente, pérdidas, trabajo procesos de duelo de personas que llegan a consulta, pero no soy la tanatóloga, o sea, yo no tengo una especialidad en tanatología. Y cuando llega un punto en donde, bueno, sí se recomienda que cuestiones de pérdida se maneje directamente con el especialista que es el tanatólogo. Sin embargo, la parte terapéutica, el área terapéutica, siempre y cuando lo manejes bien y vayas viendo que es una pérdida relativamente simbólica, ¿no? Que no es como que llegue a un punto muy fuerte, pues se puede seguir tratando de todos modos en la terapia, pero hay quienes dicen, yo me voy con el especialista y no pasa nada y bienvenido, ¿no? Se recomienda al especialista. Sin embargo, quiero comentarles que yo no soy tanatóloga y lo comento porque muchas veces se cree que en efecto al hablar de pérdidas o de procesos de duelo tiene que ver con un tanatólogo, ¿no? Entonces, aquí no es así. Vamos a hablar más bien de la pérdida y de la inseguridad que va generando esta pérdida simbólica en cualquiera de nuestras etapas de vida como una forma de poder entenderla más, ¿no? Cuando nosotros tenemos pérdidas, y esto lo vuelvo a mencionar, hay simbólicas, o sea, hay pérdidas simbólicas realmente en este punto. No por fuerza la pérdida va a venir de un ser querido, realmente, ¿no? Como siempre solemos creer que viene desde ese proceso, sino puede ser pérdidas de algún objeto, de alguna circunstancia, de la situación que vivimos en pandemia, y bueno, muchas veces le tememos a enfrentarlo, ¿no? O sea, damos como, viene una parte muy importante que le podríamos llamar así, que se victimiza la persona, pero no es con el afán de que la apapachen, que lo protejan, sino más bien va en función de ese mecanismo de defensa que es que me pasa mal, me pasa todo, perdón, ahí me pasa todo, porque merezco esto, viene mucho estas ideas o estos pensamientos que son más dirigidos a la victimización. Porque a mí viene mucho esta cuestión de por qué suceden estas cuestiones ahora, hay quienes dicen es que tengo que hacerme una limpia porque yo no estoy en este momento de la forma más cómoda y he pasado por esto y por esto y por esto, entonces empezamos a victimizarnos, pero sobre todo si no la creemos. Y a partir de ahí que empezamos a considerar y a creer que estamos o que somos parte de esta mala racha que estamos viviendo, pues consideramos que se vuelve así y no pensamos de una manera positiva o bien no lo vemos de una forma muchísimo más de aprendizaje. Y bueno, todas las pérdidas sí van a tener un aprendizaje importante, ¿no? O sea, hablando desde si pierdes a un familiar o un ser querido, siempre deja algo. Y ese familiar y ese ser querido, ¿qué es lo que te va a dejar comúnmente? Una, es posible que a lo mejor fue algún tío, fue
algún abuelito, ¿no? Que ya tenía pues un proceso de cansancio en su cuerpo, que ya su cuerpo realmente tenía pues ciertos dolores que estaban generando parte de la enfermedad y pues posteriormente se retira, se va, se desprende de su cuerpo y se queda de alguna manera con una ganancia, ¿no? Ya no queda en este cuerpo enfermo, en este cuerpo que de alguna manera pues está, pero que ya no está viviendo como a lo mejor solía vivir. Así que también hay una ganancia desde ese sentido, donde hablamos de que ya al menos está tranquilo. Y también nosotros podemos pensar que podemos tranquilizarnos al saber que ya no hay un sufrimiento. Pero nos cuesta mucho trabajo aceptarlo o entenderlo. O bien, muchas veces viene por parte de ciertos pensamientos que la gente tiene. O bien la cultura mexicana, que si no lloramos, no hacemos el drama en el panteón, si no estamos afectados, entonces significa que no nos dolió. Cuando no por fuerza tenemos que vivir el duelo de la misma manera que otras personas. Así que tendría que ser por fuerza, llorar y derramar lágrimas, ¿no? Ponernos realmente en un estado muy vulnerable, yo diría no. O sea, hay personas que simple y sencillamente se dan su espacio, se aíslan y están viviendo un proceso de duelo. Ahora, el proceso de duelo y de pérdida tiene que ver con diferentes etapas, ¿no? Que es la aceptación. Primero viene la negación, el enojo, la tristeza profunda, luego ya viene la aceptación y después el aprendizaje, que son las 5 etapas más importantes del proceso de una pérdida, que si te puedes dar cuenta va así, como en una, así como es el plano cartesiano, ¿no? Que estamos haciendo como creo que se llaman parábolas, ya ni me acuerdo bien, pero sí es una parábola, la cual se invierte, ¿no? Entonces viene de una forma bueno, estoy tocando fondo, ¿no? Llego a un punto como muy vulnerable, tengo enojo, me voy como al precipicio y después empiezo a aprender cosas, empiezo a considerar que ya tuve y aprendí algo. Además de que ellos sienten, bueno, de alguna manera están más tranquilos porque ya no hay un proceso de dolor, también nosotros podemos tener una ganancia, posiblemente aprendimos realmente a tolerar el dolor. Muchas veces creemos que una situación dolorosa tiene que quitarse, ¿no? La olvidamos o hacemos otras cosas y no nos quedamos en el dolor. Y no quedarnos en el dolor es rechazar esa emoción que se está viviendo y por supuesto no se vuelve algo que está trabajado, solamente lo alejamos, cambiamos el foco de atención, pero no hacemos un trabajo realmente emocional. Si no nos quedamos con el dolor, pues entonces mantenemos esa tristeza por mucho, mucho, mucho tiempo. Ojo, eso no significa que el proceso de duelo de estas etapas que ya mencioné, no significa que eternamente nos quedemos en ese proceso de duelo. Por supuesto que va a haber un fin. Sin embargo, la manera en la que nosotros lo sentimos sí puede permanecer, ¿no? La forma de percibir esa pérdida pues, se puede mantener por mucho tiempo, pero no el proceso de duelo. No nos podemos quedar en ese espacio porque evidentemente se vuelve muy difícil y obviamente genera una inestabilidad terrible para la persona. Por eso no se queda ninguna persona en ese proceso de duelo. Más bien se queda con el sentimiento que no se ha logrado trabajar y que se ha simplemente desviado, lo olvidamos, lo mandamos a otro lado, pero no a un presente y no se trabaja. Por tanto, quiero compartirles que, bueno, todo dolor tiene que ser aceptado también. Todo dolor tiene que mantenerse, trabajarse, identificar qué es lo que nos genera ese dolor, si hay un recuerdo, si hay alguna situación que que se está presentando y que la tenemos que hablar, tenemos que mencionarla. Ahora, esto estoy hablándolo y refiriéndolo como una cuestión más de procesos de pérdida de un ser querido o de la muerte de una persona, que puede ser amigo, familiar, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la pérdida que sucede en el día a día? Si tú manifiestas esta pérdida de una forma con tus hijos, como con enojo, con angustia, te aíslas y demás, ¿qué es lo que le estás enseñando? A que no puede tener la capacidad de afrontar, bueno, de afrontar una situación y también les enseñas a que la manera de sentirse triste o enojado es aislarse. Por supuesto que cualquier pérdida que ellos vivan no la van a tomar de la mejor forma. Ejemplo, si algún niño de 5 años pierde el peluche favorito o la cobijita que tiene aprensión a ese objeto y la pierde, y nosotros no le decimos, ¿qué crees? Que la perdí, se cayó, o sea, ya no podemos tenerla, hay que aceptarlo
y no pasa nada, ¿no? Hay que saber que pues ya fue tu tiempo, ya conviviste con tu peluche y demás. Y no hacemos ese proceso de una manera más tranquila que hacen por lo general los papás. Buscan comprar otro peluche que se parezca con tal de que no se dé cuenta, porque tenemos el miedo quizá de que entonces respondan de una manera inapropiada, lloren y bueno, no podamos controlarlos. O bien no nos gusta que sufran, no nos gusta que pasen un proceso difícil. Así que vamos, ¿no? Solventamos como esa pérdida, la sustituimos y por supuesto que también el niño lo sustituye, pero finalmente se vuelve de una manera muy complicada la situación, ¿no? Entonces, vamos a tener que compartir justamente en este punto, pues que las pérdidas son parte de la vida cotidiana y que así como perder a un familiar, también podemos perder justamente pues una situación, ¿no? Una manera de vivir. A veces podemos perder una estabilidad como la casa, como la parte económica, un estatus, ¿no? Y finalmente tenemos que pensar en un qué me deja o qué aprendizaje debo de tener para poder generar, evidentemente, pues una sensación de aceptación. Si tu hijo finalmente percibe que hay una pérdida, pero no la está tolerando, y a lo mejor tú dices como familia, realmente yo sí le enseño y le comento que tiene que aprender a aceptarlo, pero no lo permite, mi hijo es alguien que se aferra o mi hija es una persona que no lo logra entender, pues bueno, el trabajo en casa va a ser justamente a enseñarle a que tiene que ir perdiendo ciertas cuestiones, pero sobre todo hacerles ver cosas simples, por ejemplo, desde que ya el Boeing que le gustó ya no hay y que tiene que convencerse a que no hay. De repente pasa, es que quiero otro, se le compra otro. Ese es un mensaje de que no está afrontando una pérdida. El peluche, se lo sustituyes, es un mensaje de que no puede afrontar la pérdida. Si a lo mejor se cambiaron de planes, habían pensado ir al parque y de repente papá tuvo que salir de trabajo de manera de urgencia o en modo de urgencia y se le dice, bueno, pero yo voy contigo, bueno, pero pues ya ni modo, o sea, a lo mejor la idea era ya no ir nadie, pero como ven que se está poniendo muy intensa la situación, entonces sí lo llevas. No estamos enseñando pérdidas, entonces tenemos que decirle, bueno, lo siento, pero podemos hacer esto, ¿no? Podemos hacer otra cosa que no implica por fuerza ir y sustituir lo que sí se tenía planeado. Esa es una manera muy importante de poder trabajarlo y que yo les compartiría que es diario. Dense cuenta que se presentan situaciones en la vida cotidiana que se vuelven muy constantes, que se vuelven en el día a día algo que a veces no nos percatamos y que por supuesto que simplemente se deja pasar, ¿no? Así que bueno, la pérdida va a generar también una inseguridad por consecuencia. Porque si son lo que mencionaba en estos ejemplos de que no lo aceptan, no lo reconocen, pues bueno, evidentemente el niño crece con una inseguridad. ¿Cuál es la inseguridad? Que no va a tener una zona de confort. Entonces, cuando este pequeño, este adolescente, este hijo, hija, finalmente todo se le da, todo se le comparte y llega un proceso de pérdida, pues genera, por supuesto, que haya mucha inseguridad, pero a su vez viene como, ok, a ver, ya me quitaron esto que yo tenía como seguro, entonces ya no me siento fuerte, ya no me siento superior, ya no tengo las mismas habilidades, los mismos recursos para poder comentar, ¿no? Que finalmente pues tengo una inseguridad y aparte no se dan cuenta, ¿no? Además de todo esto se vuelve, hola, bienvenido, José Lugo, bienvenido. Además de esto se vuelve pues muy complicado porque no están afrontando, pero además, ya se me fue como la idea, tiene que ver con un punto de esta zona de confort. Entonces, se vuelven inseguros y sobre todo los empodera lo que siempre tienen. ¿Y qué va a pasar aquel día en el que tú no puedas brindarle todos los recursos y la estabilidad como padre que quieres darle a tus hijos? Por supuesto que van a tomar malas decisiones, que se van a ver afectados ante la manera en cómo es el entorno, porque la sociedad no es que se dota todos los recursos posibles. La sociedad lo que hace es quitarte cosas, ¿no? Muchas veces que si la evaluación o el examen que donde tú fuiste excelente alumno y de repente ya te quitan ese primer lugar, también es una pérdida que genera trabajarla y que es trabajar justamente ese nivel de frustración.
Entonces, estamos hablando que la pérdida te genera una inseguridad porque tienes una zona de confort que se mantiene y que de repente cuando tú como padre todo el tiempo estás alimentando esa zona de seguridad y se retira sin decir agua va, agua viene, entonces se pierde completamente. Estamos mencionando que la pérdida no solamente viene desde una cuestión de proceso de duelo de una persona, sino de una situación más simbólica. Y también estamos mencionando que la pérdida te va a generar, por supuesto, comprender que va a haber pérdidas que son anticipadas, por así decirlo, y las pérdidas que son también procesadas, ¿no? O sea, que es un proceso por el cual estás viviendo y que se dio en el momento y que la tienes que trabajar. ¿Cuáles son aquellas que son anticipadas? Por ejemplo, hablando de niños y de adolescentes, cambiar de un grado escolar, ¿no? De pasar de primaria a secundaria, que eso es también un cambio, de secundaria a preparatoria, ¿no? O bien de cambiar de residencia, simple y sencillamente de que a lo mejor ya no puede cuidarte la mamá porque a lo mejor enfermó, se puso muy delicada y tendrá que cuidarte otra persona. Entonces, todo este tipo de cuestiones se vuelven parte de la pérdida cotidiana y que se pueden anticipar. Muchas de estas cosas van a ser anticipatorias y las tenemos que ir trabajando con los chicos, con los niños. Sobre todo tú como adulto, que si quieres enseñarles que aprendan a perder de manera sana, entonces también lo tienes que hacer tú. Pasa que en el trabajo llegas cansadísimo y entonces empiezas a decir que tu trabajo no se vio valorado y pues bueno, tu pérdida fue, no me dieron un reconocimiento y no me felicitaron porque me desvelé por ese trabajo. Te molestas y dices, el mensaje es, no puedo aceptar cambios y tampoco puedo aceptar perder porque otro trabajo fue mejor que el mío. Y tu hijo escuchará, por supuesto, que entonces no es sano, por supuesto, aceptar, siempre hay que competir, siempre hay que ver por ti mismo. Y no está mal ver por sí mismos, pero desde el lado positivo, no desde este punto de que no puedes aceptar una emoción. Entonces, cuando tú aceptas esta emoción, se vale que tú puedas reconocerle a tu hijo y decir, ¿qué crees? Que me molesté, pero tengo que aceptar lo que venga, tengo que aceptar que hubo un trabajo mejor que el mío, tengo que aceptar que hubo un reconocimiento diferente de la persona que yo quería que me hiciera a mí el reconocimiento, ya no lo logró o ya no se logró. Entonces, lo importante de todo esto y de las pérdidas es empezar a trabajarlo. Les voy a dejar el link de uno de la base, ¿no? De ciertos libros de alguna tanatóloga de quien me he basado también para seguir trabajando procesos de duelo. Se los voy a dejar al finalizar esta transmisión para que también ustedes puedan revisar cómo es la manera de vivir pérdidas y sobre todo de pasar por procesos complicados. No todas las personas tienen esta situación de decir, bueno, lo quiero trabajar, ¿no? O quiero mejorar, sino que se quedan aferrados y por lo general pensamos de forma equivocada cuando hablamos de la muerte de una persona, que lo hacemos por esa persona. Bueno, voy a estar bien porque si estuviera aquí vivo, entonces, pues, querría eso. ¿Por qué lo haces por otra persona? ¿Por qué no lo haces por ti? ¿No? Cuando sabemos que la vida hay una y que finalmente solamente se disfruta una vez. Y si tú no pudiste a lo mejor aprovechar la situación que se haya vivido por la pérdida de un familiar y no pudiste estar completamente con esa persona, pues no desaproveches tu vida lamentándote, preocupándote, afectando a lo mejor al entorno con el que estás viviendo, simplemente porque a lo mejor no te has podido ni perdonar tú, ni tampoco trabajar y sanar esta cuestión más importante. Así que te recomiendo mucho que empecemos a mejorar sobre estas pérdidas del día a día, ¿no? Sobre todo saber qué es lo que tienes, agradecer qué es lo que tienes y por supuesto que siempre veas un aprendizaje y un lado positivo. Recuerden que es muy importante que ustedes en el momento que yo estoy dando la transmisión en vivo puedan hacer comentarios, preguntas, dudas que tengan y que digan, bueno, ¿y qué pasa si sucede tal cosa? ¿No? Oye, Ángeles, dinos qué puedo hacer ante esta situación o qué puedo hacer si mi hijo perdió, por ejemplo, viene yo, como ustedes saben, tengo una especialidad en prevención del abuso sexual y también hay una pérdida ahí. La pérdida de la infancia, por ejemplo, cuando es un abuso infantil. Son una serie de temas importantísimos, muy buenos, que más adelante se estarán llevando en los cursos, pero pueden compartirme aquí sus opiniones. Realmente este tema es muy corto, es muy breve. A veces hay temas que se vuelven muy largos
por el contenido o por las preguntas que se van haciendo, pero en esta ocasión es un tema muy, muy breve que finalmente les voy a dejar aquí el link de la tanatóloga para que también ustedes lo puedan compartir y escuchar, y sobre todo que tiene un canal donde yo sí te diría como especialista tienes que irte sobre todo a saber qué es lo tuyo, ¿no? Y en este caso, si ella es especialista en esta área, vayan, escuchen, compartan y bueno, aprendan sobre todo a identificar si en este preciso momento ustedes también están viviendo algún proceso de pérdida o de duelo, ¿ok? Y analizar si en ese momento se encuentran, pues bueno, empezarlo a trabajar, pero no por los demás, no porque me lo dicen, no porque debo como madre, no porque me lo impongan, sino es porque yo quiero mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, de todos modos, más adelante se va a venir otro de los temas más importantes también que vamos a tener en las transmisiones en vivo. Y déjenme de una vez se los comparto para que ya sepan que la siguiente sesión, o bueno, el siguiente jueves estaremos compartiendo otra transmisión. Así que les voy a decir el tema es, la siguiente semana es 17, si mal no recuerdo, sí, y se llama el suicidio y los gritos de auxilio. Vamos a ver aquí cómo poder identificar cuando una persona está teniendo pues ciertas cuestiones que implican pues un proceso no solamente de pérdida como esto, porque todo va de la mano. Muchas veces creemos que hemos perdido tanto que aunque sea parte de nuestros pensamientos, pues son ideas que se han generado y que de repente implican, ¿no?, una situación bastante delicada como pensamientos suicidas, cutting, ¿no? O sea, afectarte a ti mismo y que viene de una pérdida, no es una situación aleatoria de que hay un suicidio o que viene, finalmente se generan ideas complicadas, ¿no? En vez de ideas contra ti o contra tu integridad física, pero que finalmente se vuelven parte de una anticipación y vienen de ahí, vienen de un origen. A veces creen los padres que cuando viene una situación de suicidio es porque simplemente los hijos quieren llamar la atención y no es así. Así que vamos a tratar de trabajarlo la siguiente transmisión en vivo del jueves, ¿vale? Y por acá, Ana, ¿cómo estás? Muy buen día. Nos hace una pregunta. Dice, ¿cómo le explico a mi hijo de 10 años que su abuelo falleció o debo decirle que se fue al cielo? ¿Vale? Ok, pues bueno, en este caso, cuando nosotros estamos hablando de una persona menor de edad, de 10 años, que ya están en un proceso más consciente de acuerdo a la ideología, claro, de la familia, donde se cree que hay ciertas, ¿cómo llamarlo? Que hay un cielo y no, hay un cielo a donde se van, porque hay religiones que así lo van presentando. Entonces, si tú tienes una idea donde le has impuesto a tu hijo una religión y demás, bueno, puedes basarte en eso, pero yo te recomendaría particularmente que más allá de solo quedarte se fue al cielo y punto, no, primero, pues se explique, tú tienes que estar de alguna forma tranquila, ecuánime. No estoy diciendo que desbordada ni tampoco que te aguantes la emoción, simplemente ecuánime para poder sentarte con él, decirle, a ver, hijo, tengo que hablar contigo. Quiero decirte algo muy importante. Para esto es muy valioso que tu hijo desde antes sepa que si su abuelo estaba previamente enfermo, se le tiene que decir. Muchas veces la familia lo que hace es ocultar o de repente lo que hace la familia es no decir que había alguien enfermo, y ya cuando de repente quieres decir, o lo mandas de viaje a la persona que, pues bueno, ya falleció, o simple y sencillamente le avisas a tu hijo de forma abrupta, y eso no le ayuda en nada, porque no se anticipó, que es lo que estábamos hablando. Entonces, cuando tú tienes un niño de 10 años, para eso tuvo que estar anticipado que su abuelito ya estaba enfermo, para que en el momento que hables con él le digas, como tú bien sabes, hijo, tu abuelito ya tenía un estado de salud muy complicado, muy difícil, y eso generó que en esta ocasión pues ya haya fallecido. Él dejó su cuerpo, pero su mente, su cariño, sus atenciones hacia contigo, están cada que tú lo quieras recordar, están en tu corazón y bueno, ¿a ti te agradaría despedirte de él? Sí. Hay familias que dicen, yo no quiero llevarlos a procesos de entierro, de donde esté el ataúd y demás, y se respeta. Pero muchas veces los niños, de verdad se los prometo que ellos son los que mejor entienden una situación de duelo que nosotros.
muchas veces van, ven, ¿no? No tienen por qué tener la obligación de quedarse el niño completamente en el ataúd, simplemente sí, sí quiero verlo, ok, pero lo quieres ver en el ataúd, sí, sí me agradaría despedirme, quiero hacer una carta, ok, pero solamente te anticipo que tiene estas características, ya no lo vas a ver igual, lo arreglaron porque obviamente su piel ya no se ve igual, ya se ve más pálida, así que, pues bueno, vamos a ir, le dejas su carta, te despides, es posible que llores, hijo, es posible que te sientas triste, pero después de ahí nos vamos a retirar porque ya ese ambiente es completamente de adultos. Ya el punto es que tú te despidas de él. Y el niño lo va a entender, porque tampoco se trata, sabemos que hay adultos que no procesan un proceso de duelo y de pérdida de tal forma, donde pues puede haber una situación bastante delicada y pues lo que tu hijo entendió como, ok, comprendo y acepto que mi abuelo falleció y que ya no está conmigo, al ver eventos que quizá no puedan controlar en en el velorio y demás, en esta situación donde está la familia, pues evidentemente se vuelve muy complicado y el niño se queda ya después con otra idea. Así que puedes decirle eso y les recomiendo también un libro que se llama ¿Dónde fue el abuelo? Que se llama así. Lo voy a compartir también al final por este medio. Es un libro muy bonito que habla sobre el proceso de duelo. Y también hay otro que se lo tengo en el consultorio. Creo que lo llegué a subir aquí una ocasión, pero bueno, no lo tengo aquí para mostrárselos. Pero se llama Mi amiga Tilica, si mal no recuerdo el nombre. También es un cuento muy bonito que habla de la muerte, sobre todo para anticiparle a los niños. Y bueno, aquí nos estamos centrando más en las muertes físicas, sin embargo, porque no estamos quizá preparados para encontrar y entender las pérdidas o las pérdidas de alguna forma simbólicas. Pero así como te estoy explicando que pues, finalmente la pérdida física de una persona se vuelve complicada, pues bueno, y esta la logras operar, la logras hacerle entender a tu hijo, por supuesto que va a ser más sencillo hacerle ver las otras pérdidas simbólicas que se puedan dar en el día a día. Y bueno, lo voy a postear aquí también para que lo tengan. El de Tilica es un libro muy, muy, muy bonito también, sobre todo porque me agrada algo. Llega un momento en donde el cuento trata de que la niña le tiene miedo a una calaquita que se le aparece. Y entonces la calaquita le dice, es que yo también estoy muy asustada, así que tú no grites porque me asustas a mí. La niña le dice, es que ¿qué haces aquí en el armario escondida? Estoy escondida porque le dice, no sé por qué, pero estoy aquí, ¿no? La niña le dice, bueno, mis papás no están, fueron a ver a mi abuelita. Y la tilica le empieza a decir, pues bueno, a lo mejor ya sé por qué estoy aquí, creo que tengo que darte un mensaje, ¿no? Y la tilica o la calaverita le empieza a decir a la niña que falleció su abuelita y demás, la niña lo toma muy normal y le empieza a explicar en el cuento justamente por qué la muerte nos acompaña todo el tiempo. Y la calavera le dice, pues es que cuando tú vas a un estudio de rayos X, pues vas a ver tu mano y vas a ver los huesos. Entonces yo siempre te acompaño. Pero llega un momento en la vida de las personas que cuando tú estás enfermo o tienes que irte de tu cuerpo, lo que se hace es que se separa. Entonces yo me separo de ti y entonces me logras ver así como estoy ahorita, como una tilica, como un esqueleto, pero finalmente lo demás se va, ¿no? Pero yo te acompaño siempre y la gente no lo acepta y la gente no lo logra ver. Es un cuento muy, muy bonito y les aseguro que lo pueden entender muy bien los niños. Se los voy a dejar también por acá. Y pues bueno, ¿no? Esa sería la respuesta, perdón, a la pregunta de Ana Flores, esperando que haya sido una claridad de lo que podríamos trabajar. Y también les voy a dejar el link de un libro que tiene que ver con las pérdidas simbólicas. Ya les dejé los tips aquí, todo se tiene que anticipar y sobre todo hacerle ver a tu hijo que finalmente lo que pierda, pues ahí quedó y hacerle valorar lo que vivió con ese objeto, lo que le dejó ese objeto, pero no lo sustituyas por cosas, porque eso no le ayuda a tu hijo para nada a aceptar los cambios y las pérdidas que pueda vivir en el día a día. Xochitl, bienvenida, ¿cómo estás? Claro que sí, ahorita me ves y me escuchas. Al final se va a quedar de todos modos grabada la transmisión, así que ustedes pues lo pueden escuchar y por supuesto que lo pueden compartir. Así que sin más, yo me despido de ustedes deseándoles un excelente día, excelente fin de semana para todos y bueno, pues quienes estén pasando por un proceso de pérdida, de duelo, aprendamos a vivirlo así. Lamento mucho lo que estén pasando, pero recuerden que finalmente
viene un aprendizaje y eso es lo que tenemos que investigar y que tenemos que descubrir. Yo soy Ángeles Gutiérrez, soy psicóloga clínica, me despido mucho y esperando que los vea la siguiente transmisión que va a ser sobre cómo identificar un acto pues para prevenir más bien el suicidio o saber reconocer ideas suicidas. Que estén muy bien y cualquier comentario déjenlo aquí para que podamos compartir, ¿no? A lo mejor algunas otras cuestiones que no se hayan mencionado, lo contestaré. También les recuerdo que todos nuestros servicios siguen completamente abiertos. Terapia infantil, terapia para adolescentes, terapia de adultos. Y bueno, todo esto viene desde un enfoque cognitivo-conductual, hay evaluaciones para identificar también algún proceso de aprendizaje, que de repente los chicos estén desfasados, sobre todo ahora que ya están regresaron totalmente a clases de manera cotidiana y también esto es un cambio. Ahora es perder lo que ya se había logrado, perder finalmente esta situación de estar en casa, despertarme tarde, ¿no? Los que son adolescentes. O sea, viene una situación bastante fuerte. Y si tienen alguna pregunta más específica, pues déjenme el mensaje de Messenger para que ahí se pueda contestar. Y sobre todo, pues para hacerles ver que es parte normal, ¿no? Y traten de identificar que su hijo se empiece a adaptar a esta nueva semana donde hubo clases y donde finalmente se tienen que readaptar y ser resilientes. Me despido y que tengan muy bonito día. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.